Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 807 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos muchas gracias por nuestra salvación, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias porque tú has hecho cosas maravillosas en nuestra vida, Señor, y por fe sabemos que vas a seguir haciéndolas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres el alfarero y nosotras barros en tus benditas manos, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te rogamos que sigas haciéndonos vasos nuevos, Señor. Sigue transformando nuestras vidas. Sigue moldeándonos, Señor, con el poder de tu santa y bendita palabra, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, déjanos verte en tu palabra, Señor. Y haz que comprendamos el mensaje que nos tienes en esta mañana, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, dándonos discernimiento, Señor, para entender tu palabra y para ponerla por obra, Señor. En tu nombre oramos, mi Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 26, y vamos a continuar nuestro estudio en este libro y en este capítulo, y vamos a volver a estudiar los primeros 12 versículos. Hoy es la tercera parte de estos versículos, y ya hemos visto la historia dos veces, las dos primeras veces del lado de David, pero esta vez ya la vamos a ver del lado de Saúl. Amén. Así que, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer juntas. Dice la palabra del Señor así: Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: Yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Con cuánta prontitud los corazones impíos pierden las buenas impresiones causadas por la convicción de pecado. Cuán indefensos estaban Saúl y todos sus hombres. Aunque todos estaban desarmados y encadenados, nada se les hace, solo duermen. Con cuánta facilidad puede Dios debilitar al más fuerte, hacer que el más sabio sea necio y dejar confundido al más despierto. David resolvió, de todos modos, esperar hasta que Dios viera conveniente vengarlo en Saúl.
De ninguna manera él iba a forzar con métodos dudosos su camino hacia la corona prometida. La tentación era muy fuerte, pero si se rendía, pecaría contra Dios. Por tanto, resistió la tentación y dejó las cosas en las manos de Dios. Fin de la cita. Y eso es lo que debemos hacer todos, ¿cierto? Dejar todo en las manos del Señor. Mujeres hermosas, los cifeos son figura del pecado, y aquí vemos ese ejemplo, ¿verdad? Bien demostrado, ¿verdad? Porque ellos fueron ya por segunda vez a ver a Saúl para decirle dónde estaba David. Y mujeres hermosas, pues si nosotros no arrancamos de raíz el pecado, este va a volver a florecer para nuestra vergüenza y destrucción, como le sucedió a Saúl, ¿verdad? Él no pidió perdón a Dios, no arrancó de su corazón ese odio que tenía por David, y ahora los cifeos lo vuelven a visitar, que como les digo son figura del pecado, o sea, el pecado lo vuelve a visitar y vuelve a revivir, ¿verdad? Ese odio por David, y se va en busca de él, ¿verdad? El día que David le perdonó la vida a Saúl y que Saúl se puso a llorar, según él, arrepentido, era más bien remordimiento de su conciencia mezclado con vergüenza, pero no arrepentimiento, ¿verdad? Solamente que Saúl hizo ahí una obra de teatro con lágrimas y todo para que le creyeran, especialmente los que estaban con él, porque David y los suyos pues no le creyeron, porque si no se hubieran ido con él, pero no fue así, ¿verdad? David sabía que tarde que temprano Saúl iba a volver a tratar de matarlo. Y oigan, aquí tenemos un ejemplo de lo que significa perdonar. David perdonó esa vez la vida de Saúl, pero no por eso se fue con él, porque David sabía que él había perdonado a Saúl, pero no sabía con certeza que Saúl realmente se había arrepentido de querer matarlo, ¿verdad? Así que solamente nosotros podemos estar seguras del perdón que ofrecemos a los que nos han hecho daño, pero nadie nos asegura que aquella persona a la que perdonamos nunca más nos va a hacer daño. Así que por eso algunas veces, pocas veces, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de la persona, ¿verdad? Que perdonamos, porque le perdonamos, pero pues a veces esa persona podemos notar que no se ha arrepentido de corazón. David se dio cuenta que Saúl no se había arrepentido de corazón, y es por eso que no se va de regreso con él a casa, ¿verdad? Así que pues nadie nos asegura que realmente la persona a la que estamos perdonando realmente se está arrepintiendo. Así que es mejor que nosotros sí le perdonemos de corazón, pero guardar nuestra distancia. Obviamente eso no va a ser siempre con la gente, porque hay gente que perdonamos y podemos ver que realmente esa persona, ¿verdad?, acepta nuestro perdón, y esa persona está también arrepentida, ¿verdad? Y podemos volver a tener esa relación que teníamos antes. Pero varias veces va a pasar en la vida en que mejor sí perdonamos, pero guardar nuestra distancia, ¿verdad? Nomás asegurémonos que sí perdonamos de corazón, ¿verdad? Que cuando veamos a esa persona la podemos abrazar, la podemos saludar, pero sí así, pues sí teniendo cuidado, ¿verdad? Eso es lo que yo veo aquí con David, que hizo muy sabiamente, ¿verdad? O sea, lo perdonó, pero no volvió con Saúl, ¿verdad? Y aquí vemos que, o sea, no se había equivocado David, ¿verdad? Saúl vuelve a lo mismo, él no se había arrepentido. Tan pronto vinieron de nuevo los cifeos a decirle dónde estaba David, pues él se levanta y se va en busca de David para matarlo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado, ¿verdad? De que nosotros no actuemos como Saúl, ¿verdad? Que nosotros actuemos como David. Tengamos cuidado de arrancar de nuestro corazón esa raíz de pecado, para que el pecado no venga a querernos manipular nuevamente, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado, mujeres hermosas. Roguemos a Dios porque Dios nos proteja de aquellos que nos han hecho daño, ¿verdad? Y que nosotros les hemos perdonado, pero como les digo, no conocemos su corazón. Entonces Dios, que conoce los corazones, ¿verdad? Oremos al Señor que Dios nos guarde de aquellas personas que tal vez nos quieren hacer daño, ¿verdad? Que ya nos hicieron daño una vez y no hemos visto que realmente se arrepientan. Así que nosotros perdonémosles, pero sí roguemos al Señor que Él nos cuide, así como cuidó a David de Saúl, que nos cuide a nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 26:41 que velemos y oremos para que no caigamos en tentación, ¿verdad? Debemos mantenernos orando para no pecar,
porque los pecados, como les digo, sin duda nos van a visitar una y otra vez, ¿verdad? No podemos bajar la guardia contra la tentación. Entre más tratemos de estar en paz, entre más busquemos a Dios, entre más le sirvamos, entre más busquemos la santidad, más seremos tentados por el pecado, ¿verdad? David fue tentado aquí por el pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando llegó con Abisaí a buscar a Saúl, estaban durmiendo todos. Nadie estaba, dice aquí al final, no había nadie que viese, ni entendiese, ni velase, porque todos estaban durmiendo. Y Abisaí le había dicho, pues déjame que ya Dios entregó a este hombre en tus manos, a tu enemigo, déjame que yo lo mate. Y de una y vámonos, o sea, ni rastro va a quedar, ¿verdad? Y de alguna manera también ahí David estaba siendo tentado, nadie estaba viendo, ¿verdad? Y aún así él dijo, no, yo no voy a extender mi mano en contra del ungido de Dios, ni tú la extenderás tampoco, ¿verdad? Así que ni él pecó, y evitó que su amigo pecara, pero nadie los estaba viendo. Bien podían haberlo hecho e irse y nadie se hubiese enterado de quién fue, ¿verdad? ¿Cómo actuamos nosotras cuando nadie nos está mirando, mujeres hermosas? Porque así como el pecado visitó a Saúl, también estaba visitando a David. Como les digo, entre más tratemos de acercarnos al Señor, entre más estudiemos su palabra, entre más busquemos la santidad, entre más le sirvamos, el pecado va a venir a tocar la puerta. Dice el Señor, va a estar a nuestro acecho. Así que, especialmente cuando nadie nos está mirando, mujeres hermosas, la verdadera integridad se vive cuando nadie nos ve, porque sabemos que el Todopoderoso que todo lo ve nos está mirando. A veces la gente se cuida de la gente que le puede ver, pero se les olvida que Dios les está mirando y de Él nadie se puede esconder. Así que, mujeres hermosas, solamente nosotras sabemos cómo nos portamos cuando nadie nos ve. ¿Cómo nos portamos, mujeres hermosas? ¿Tenemos realmente temor de Dios? Porque el mundo no debería de importarnos, nos debería de importar lo que Dios piense de nosotros y lo que ve en nosotros, porque Él es Dios Todopoderoso, amén. A Él es al que tenemos que tenerle temor. A veces tenemos temor de hablar fuerte o de decir algo que no debemos porque ¿qué va a decir la gente de nosotros? Cuando deberíamos de preocuparnos de qué es lo que Dios va a decir de nosotros, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pensemos en eso. ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos para quedar bien con la gente o actuamos para quedar bien con el Señor? Y como les digo, la verdadera integridad se vive cuando nadie nos ve, solamente el Dios Todopoderoso. Amén. Así que, mujeres hermosas, tengamos eso en mente. Entre más nos acerquemos al Señor, más pruebas van a haber, ¿verdad? Por eso mantengámonos velando y orando para no caer en tentación. Amén. Así que, mujeres hermosas, dice la palabra del Señor aquí en el verso 2 que Saúl se levantó. ¿Qué estaría haciendo? No lo sabemos, ¿verdad? La palabra del Señor no nos lo aclara, pero conociéndolo, ¿verdad? Pues lo más seguro es que estaba sentado, estaba de ocioso, pensando en David, tal vez, ¿verdad? Y fue por eso que el enemigo llegó, lo probó y éste cayó en tentación, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer, mujeres hermosas, es pensar en el pecado, porque es ahí donde el enemigo nos va a atacar. Dice el Señor en Romanos capítulo 12, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Si nosotros nos mantenemos pensando en cosas negativas, pues vamos a caer en tentación. Nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Mujeres hermosas, cuidemos nuestra mente. Amén. Mantengámonos velando y orando para no caer en tentación. Meditemos en la palabra de Dios para que el enemigo no venga a bombardearnos con sus tentaciones. Amén. Mujeres hermosas, ¿se han preguntado por qué Dios acabó rápido con Nabal cuando no fue tan grave lo que él hizo? Y a Saúl, que mató a los sacerdotes de Jehová y que había tratado muchas veces de matar a David, le seguía dando vida y lo seguía dejando hacer su voluntad. Porque Dios tiene un propósito con cada persona. Amén. Y Él sabe lo que hace. Amén. Precisamente porque el pecado de Nabal no fue mayor, su sufrimiento fue solamente de 10 días y murió.
Saúl, por su parte, dice un dicho, en el pecado llevaba la penitencia, ¿verdad? Porque con sus celos, con su envidia y su enojo contra David, llevaba su sufrimiento también. Una persona como Saúl, envidiosa, celosa, egoísta, llena de odio, no es feliz. Y ese es un gran castigo. O sea que Saúl estaba sufriendo con todo eso también, ¿verdad? Estaba sufriendo su castigo, ¿verdad? Y fíjense, mujeres hermosas, Nabal sufrió 10 días en cama y murió. Y eso me recuerda Apocalipsis capítulo 2:10, a donde Dios le habla a la iglesia de Esmirna y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. O sea que Nabal sufrió 10 días y murió. Y la iglesia de Esmirna le dice al Señor que va a pasar tribulación por 10 días. ¿Qué significa eso, mujeres hermosas? Que Dios tiene el tiempo del sufrimiento de cada persona ya escrito, ¿verdad? Y no se va a aumentar ni se va a disminuir, pero ni un segundo. Amén. Y Dios sabe por qué, mujeres hermosas. Nosotros no lo entendemos, David no lo entendía, pero lo importante aquí es que Dios sabe por qué. Él tiene claro el por qué y eso es lo que importa. Amén. Nosotros solamente debemos confiar en Él y aguantar como David aguantó, ¿verdad? Porque al igual que David no somos perfectos y Dios está trabajando en nosotros por medio del sufrimiento y por medio de la prueba. Amén. Hasta que lleguemos a ser como Él quiere que seamos. Amén. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué fulano y sutano ya se curaron y yo sigo padeciendo esa enfermedad o esa necesidad o esa prueba? Si yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y para colmo ese fulano o ese sutano es caso serio. Bueno, porque Dios quiere que esa persona sea más conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y muchas veces hay gente que con poco tiempo se rinde al Señor y el Señor le saca de la prueba, ¿verdad? Pero muchas veces nos tiene que llevar un tiempo largo el rendirnos al Señor, el entender el propósito de Dios, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, pero en el momento no lo entendemos, pero Dios lo entiende. Él sabe por qué nos deja permitir cierto tiempo un sufrimiento, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Dios ya tiene ese tiempo, mujeres hermosas. Así que nunca vamos a sufrir más del tiempo que ya Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en su palabra, ¿verdad? Que una vez él rogó al Señor, dice 3 veces, para que Dios le quitara su aguijón. Y Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice ahí que entonces el apóstol Pablo dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que mujer hermosa que me está escuchando, si usted está sufriendo, gloríese usted en las debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre de usted. Amén. Dice el escritor del libro de Santiago en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mujeres hermosas, Dios tiene un gran propósito con cada prueba que Él nos permite pasar y con el tiempo de la duración de cada una de esas pruebas. Amén. Solamente confiemos en el Señor. Amén. Dice el verso 7 que Saúl estaba durmiendo y que tenía su lanza clavada en tierra a su cabecera y que toda la gente que lo cuidaba también estaba durmiendo, ¿verdad? Quedando así Saúl pues a merced de cualquiera que quisiera hacerle daño, ¿verdad? Saúl pensaba que porque dormía rodeado de gente y con una lanza a su cabecera, pues estaba seguro, ¿verdad? Y así son los que no confían en Dios, ¿verdad? Los que confían en sí mismos, duermen con un arma pensando que el arma los va a defender, ¿verdad? Sin en cambio David dormía sin armas, confiado en Jehová. Él dice en el Salmo 4, en el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Imagínense, él dormía en paz, ¿verdad? A pesar de que sabía que Saúl lo quería matar, porque él confiaba en su Dios. Amén. David escribió también el Salmo 3 y lo escribió cuando estaba huyendo de su hijo Absalón, que lo quería matar.
Y en el verso 5 dice, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, David dormía como un bebé, aunque sabía que lo querían matar porque su confianza estaba en el Dios de él, ¿verdad? En su Dios, su Salvador, ¿verdad? Dice Proverbios capítulo 3 en los versos 21 al 24. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño te será grato. Amén. Si confiamos en el Señor y nuestra conciencia está limpia, no tenemos a qué temer. Amén. Aunque tengamos enemigos, Dios nos va a cuidar de ellos si no hemos hecho nosotros nada malo. Amén. El bueno duerme confiado en Dios. El malo duerme armado, pero ni sabe que sus armas no le sirven de nada ante el Dios Todopoderoso, que lo puede hacer caer en un sueño profundo para ponerlo a merced de sus enemigos y muy probablemente hasta sus propias armas sirvan en su contra. Así que, mujeres hermosas, mejor confiemos en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Que Él es el único que nos puede hacer dormir como bebés en sus brazos. Amén. No confiemos ni en armas ni en nada. Confiemos en el Dios Todopoderoso que nos guarda en sus benditas manos. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, Señor, te damos gracias por este estudio, por tu bendita palabra, Señor. Y te suplicamos, Señor, que por favor arranques de nosotros todo pecado, Señor, para que de esa manera no reviva nunca más, Señor. Oh Señor Jesús, por favor, toma el control de nuestra mente, para que no sea blanco del enemigo, Señor. Por favor, quita de nosotros toda ociosidad, Señor. Manténnos ocupadas en tu obra, Señor, para que seamos de bendición. Por favor, Señor Jesucristo, enfoca nuestros pensamientos en ti. Sé tú, Señor, el único enfoque que tengamos, Señor, el único objeto de nuestro deleite y de nuestra adoración, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a ponernos todos los días, Señor, a cuentas contigo, para que de esa manera estemos bien contigo, Señor, y podamos dormir confiadas como un bebé, Señor, en los brazos de su Padre, Señor. Así que, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque nosotros no confiamos en armas ni en nada material. Nuestra confianza está en ti, Señor. Y Padre, sabemos, porque tu palabra lo dice, que los que confiamos en ti no seremos defraudados, Señor. Así que, mi Dios amado, te damos gracias, porque tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, en quien podemos descansar confiadas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.